Muy buenas noches de miércoles, el día de hoy, 16 de octubre de 2024. Nos reunimos en este club de lectura Liberando la Tierra del doctor Gary North y vamos a dar lectura a las conclusiones de este libro de 10 capítulos que iniciamos a inicios del mes de septiembre y hoy, mediados de octubre, vamos a concluir. El día de hoy somos 4 lectores, 2 caballeros, 2 damas que vamos a leer de manera alternada estas conclusiones y espero que sea de gran utilidad para todas las personas que estén siguiendo este material en YouTube. Va a estar en la lectura Gabriel Velázquez, Ulises, Ana y su servidora Aleida Paredes. Adelante, Gabriel, comenzamos. Conclusión. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 y 30. Hay una sola forma de encontrar la liberación verdadera, sometiéndose a Jesucristo. Hay solo una opción más aparte de la sujeción a Jesucristo, la sumisión a Satanás. Por lo tanto, hay una sola alternativa a la liberación, la esclavitud. Siempre estamos bajo el dominio de alguien quien es más poderoso que nosotros. Vivimos bajo una jerarquía. O estamos bajo Cristo o estamos bajo Satanás. No hay autonomía para el hombre, no hay ley propia, no edificamos civilizaciones independientemente. O estamos bajo Cristo o estamos bajo Satanás. Trabajamos para edificar una civilización cristiana o una civilización satánica. No podemos esperar legítimamente edificar una civilización humana autónoma. Tal civilización no es posible. Si nosotros como individuos solo podemos encontrar la verdadera libertad bajo Jesucristo, ¿por qué esperar encontrar una sociedad que provee la verdadera libertad que no está bajo Jesucristo? Si la libertad verdadera está disponible solo a nosotros como individuos bajo Dios y la ley de Dios, entonces, ¿por qué hemos de esperar encontrar la libertad civil bajo Satanás y la ley de Satanás, la cual en realidad es antiley? No existe una libertad natural bajo una ley natural, ejecutado por el hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40:13. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera a los Corintios 2:14 a 16. La verdadera libertad existe solo bajo Jesucristo. Hasta que los cristianos creamos esto sinceramente y lo prediquemos a pesar de todas las filosofías falsas del humanismo, no encontraremos la libertad. Bajo Cristo. ¿Qué significa estar sujeto a Jesucristo? Significa estar bajo su ley. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Primera de Juan 2, del 3 al 7. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero.
Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Salmo 119, del 43 al 46. La libertad y la ley de Dios, estas dos son inseparables. El que predica contra la ley de Dios, predica contra la libertad. Cualquiera que diga que podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias o nuestro gobierno civil sobre otro cimiento que no es la ley de Dios y disfrutar de libertad, es un mentiroso. Él es un engañador. Él está asentando un cimiento de tiranía. Esto significa que la persona que habla en el nombre de Jesucristo debe proclamar el consejo entero de Dios. Él debe predicar la ley entera de Dios. Él no debe limitarse solo a uno o a dos capítulos en Éxodo, el libro de Amós, Hechos 2 y 4 y la segunda epístola a los Corintios 8. No, él debe predicar la ley en su totalidad. Él no debe predicar sin equidad, edificando el argumento para la revolución armada sobre la base de uno o dos pasajes e ignorando todo lo que dice la Biblia acerca de la propiedad privada, el trabajo duro, la fidelidad a las esposas y a los hijos, la obediencia a los superiores y el derecho otorgado por Dios de que el propietario haga lo que quiera con lo que le pertenece. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Mateo 20:15. Hay muchos predicadores que vienen en el nombre de Cristo quienes tienen envidia. Predican la liberación por medio del robo, predican la paz por medio del terrorismo, predican la prosperidad por medio de la burocracia, predican liberación por medio del gobierno civil, predican la salvación por medio de la legislación. La liberación que predica es la marcha hacia la esclavitud. Predican la compasión por medio de la lucha de clases. Predican la justicia por medio de la revolución. Predican a Jesús a través de los ojos de Carlos Marx, un ateo consumado. Predican mentiras en el nombre del Evangelio. ¿Qué enseña el Evangelio? Enseña el contentamiento con la situación propia, pero además enseña acerca de la oración, el trabajo duro, la fidelidad a nuestra esposa y la esperanza que la liberación se dejará sentir en la historia. El Evangelio dice que la libertad es mejor que la esclavitud, pero si la esclavitud es por un tiempo nuestra condición designada, entonces hagamos lo mejor posible en ella. Pablo escribe: cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Primera a los Corintios 7, del 20 al 24. Si fuimos convertidos a Cristo como hombres bajo la jurisdicción de otro hombre, permanezcamos esclavos fieles hasta el día que Dios nos dé una oportunidad para la libertad. Los hebreos en el cautiverio tenían que servir como esclavos sin libertad por un tiempo, pero Dios finalmente escuchó sus gemidos y sus oraciones. Él les libertó de la servidumbre de los hombres y de los dioses falsos para que pudieran obedecerle a Él mejor como hombres libres. Somos llamados a la libertad para que obedezcamos mejor a Dios. Así que, si no estamos viviendo hoy en la libertad que el Evangelio ofrece, hagamos lo mejor posible hoy como hombres no libres para obedecer a Dios lo mejor posible. Esto será buen entrenamiento para ser mejores siervos de Dios y mejores hombres libres cuando Él nos liberte. No hemos de elegir la esclavitud. La esclavitud al marxismo es la peor forma de esclavitud. Pablo nos advierte: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios advirtió a Isaac: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 26, del 2 al 4. No desciendas a Egipto, por muy duro que te parezca el desierto. En Egipto hay esclavitud, por muy grandes que parezcan las promesas, por muy buena que se vea la tierra de Gosén. No entres en Egipto. Hoy en día el marxismo es la tierra de Egipto. ¿Qué recibiría Isaac? No recibió la tierra prometida. Dios prometió bendecir a sus descendientes, pero él no le hizo una promesa especial a Isaac. Isaac había de quedarse contento a pesar del hecho de que no heredaría en su vida la tierra. Él tenía la promesa de Dios. Sus descendientes heredarían la tierra. Eso había de ser suficiente para Isaac. ¿Y por qué resultaría cierta esta promesa? Por la fidelidad de Dios y de Abraham. Abraham había sido fiel. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. ¿Obedeció Isaac? Sí. Habitó pues Isaac en Gerar. Génesis 26:6. Gerar no era la meta final, la tierra prometida lo era. Mas Isaac había de contentarse en Gerar mientras tanto hasta que Dios le cambiara a otro lugar. Nosotros también hemos de permanecer en Gerar. No hemos de ignorar la maldad actual que nos rodea. No hemos de pretender que la maldad no existe. Desde luego, no hemos de enseñar que la maldad es buena o que la opresión es compasión. Hemos de trabajar y orar por un día mejor sobre la tierra cuando todos los hombres reconozcan la maldad por lo que es. Hemos de trabajar y orar para el día prometido por Isaías. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Isaías 32, del 5 al 8. El generoso será exaltado, no por la revolución, sino por la generosidad. Se avecina un mundo mejor sobre la tierra, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32, del 16 al 18. Los cristianos fieles no han de predicar un contentamiento perpetuo con la maldad moral, ni personal ni social, pero tampoco debiéramos predicar la liberación inmediata por medio de la revolución y la violencia. Los cristianos debiéramos predicar la vida, no la muerte. Hemos de contentarnos con la vida, así como Dios nos la ha dado, que incluye el don del tiempo y la obligación de predicar el Evangelio. Hemos de trabajar para superar la maldad, primeramente por medio del gobierno propio bajo la ley de Dios. Hemos de hacer lo que José hizo en la cárcel egipcia, pedir que el copero nos recuerde cuando regrese a la casa del rey. Génesis 40:14. Pero si se olvida, en el 40:23, hemos de seguir siendo las mejores personas y los más confiables en la cárcel hasta que Dios nos libere. Así lograremos que el carcelero nos delegue más responsabilidades. Génesis 39, del 22 al 23. Cuanto más responsabilidades se nos confíe, más oportunidades tenemos para probarnos ante Dios como siervos fieles y obedientes de Él. Al fin y al cabo, eso es lo que Dios quiere, siervos fieles. Por eso nos otorga más libertad. Él no está interesado en otorgarnos más libertad para que nos convirtamos en siervos infieles. El gobierno propio bajo la ley de Dios. La liberación es una meta legítima, tanto personal como colectiva. La liberación del pecado para el individuo, la familia, la iglesia y el gobierno civil. Hay solo una teología que puede producir la liberación, el cristianismo bíblico. Este enseña una perspectiva muy diferente a lo que enseña la teología de la liberación.
La teología que hoy se conoce como la teología de la liberación es simplemente una excusa para el socialismo burocrático, para el marxismo y para el robo político a escala internacional. La teología de la liberación es simplemente el marxismo revestido de hábitos clericales. Es un evangelio de la salvación mediante el pillaje político. La Biblia enseña un sistema de libertad y responsabilidad personal bajo Dios. Enseña el gobierno propio bajo la ley de Dios. Si se quita de su teología la validez eterna de la ley de Dios, elimina la base bíblica del gobierno propio. El antinomianismo produce la impotencia y la esclavitud. Lleva al relativismo o al legalismo como reacción contra el relativismo. Las leyes autoritarias del hombre en vez de las de Dios. La Biblia enseña también una teología del pacto. Los pactos de Dios se caracterizan por una estructura de 5 partes que libera a los hombres de la tiranía. Cuando la estructura del pacto divino es respetada por las instituciones sociales, se hace posible que la gente se ocupe de su salvación con temor y temblor sin tener que pedir permiso a nadie. La Biblia enseña la descentralización, la división de trabajo y la especialización de la producción. Primera a los Corintios 12. Este orden social descentralizado es ideal porque permite que las personas con nuevas ideas e innovaciones comprueben el valor de sus ideas a su prójimo. Esto produce una creatividad y responsabilidad descentralizada. También produce una riqueza considerable para la gran mayoría de los miembros de la sociedad. ¿Por qué rechazan los teólogos de la liberación este orden social descentralizado? Porque se basa sobre la perspectiva bíblica del hombre. No serás como Dios. La Biblia enseña que es la humanidad perfecta de Cristo, no su divinidad, lo que es imputada por Dios al hombre regenerado. Nadie tiene dentro de sí una chispa de divinidad. Ni el hombre ni su representante político ante el Estado es divino. El Estado no puede convertirse en Dios. Por lo tanto, un orden social bíblico le quita la mayoría del poder de los burócratas del Estado y lo transfiere a los individuos que tratan de ocuparse de sus vidas sobre la tierra con temor y temblor. Filipenses 2:12. La jerarquía centralizada de Satanás. En cambio, el orden social de Satanás requiere la centralización para que todos los detalles de cada vida puedan ser controlados por una élite central. Este es el sustituto satánico de la omnisciencia y la omnipotencia divina. Él no lo puede ver todo, ni lo puede controlar todo, ya que no es Dios. Satanás es una criatura limitada. Por lo tanto, tiene que utilizar el poder político concentrado para perseguir su meta de llegar a ser Dios. Su jerarquía de poder tiene que ser total, pues no se atreve a confiar en hombres que se autogobiernan bajo Dios. No se atreve a descentralizar. Por lo tanto, los constructores del reino de Satanás exigen programas socialistas obligatorios de redistribución de bienes como el medio de centralización de todas las otras clases de control político. La filosofía social satánica es una variación del determinismo ambiental. El determinismo ambiental reduce la responsabilidad personal del hombre ante Dios, que a su vez reduce el gobierno propio y la libertad personal. Ofrece una excusa a la gente mala para continuar desobedeciendo. El pecador dice, en realidad, no soy depravado, soy deprivado. Tal punto de vista del hombre transfiere la autoridad a una élite de planificadores científicos que supuestamente han escapado las influencias determinantes impersonales del ambiente sobre el hombre. Se dice que solo ellos son capaces de reconstruir las instituciones sociales para reducir el mal, para crear un mejor ambiente. Entiéndase, haber escapado del ambiente determinante es haberse convertido en suprahumano, pero esta trascendencia del ambiente tiene que ser aceptado en principio para que los planificadores centrales puedan ser liberados de las cadenas de una predestinación impersonal. Es la vieja trampa de Satanás. Seréis como Dios. Génesis 3:5.
es un régimen de deificación de la élite. Es un sistema de esclavitud desde arriba hacia abajo, pero es promovido por la teología de la liberación en nombre de la democracia. Está en silencio tu micro, Gabriel. Dios soberano, un pueblo responsable. En contraste, el cristianismo afirma que es Dios quien controla toda la historia, no las fuerzas evolucionarias impersonales de la naturaleza. Es Dios quien regenera a los hombres, no el Estado. No es el Dios impersonal del hombre el que hace responsable a cada persona por todo lo que piensa, dice y hace. Como el ambiente humano es personal y providencialmente sostenido por Dios, el hombre creado en la imagen de Dios tiene la oportunidad de ejercer el dominio descentralizado sobre la naturaleza. Sin esta imagen de Dios en el hombre, la humanidad no podría controlar mucho de su medio ambiente. No se podría asumir que la mente de una persona corresponde a la realidad de su medio ambiente. Los humanistas que presuponen esta capacidad de la mente humana, especialmente en el uso de las matemáticas y la experimentación científica, no pueden explicar el origen de esta conexión inexplicable sin apelar a milagros o a la casualidad. Una casualidad darwiniana que en algún modo habría producido el orden cósmico. Un evangelio libertador. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de liberación. Por lo tanto, la liberación en la historia es tan cierto como el triunfo del evangelio en la historia. La liberación no es un efecto secundario del cristianismo, es un efecto inevitable y uno muy deseable. Se logrará progresivamente con el tiempo a medida que todas las filosofías rivales, el humanismo y el ocultismo fracasen progresivamente. Hasta entonces, la autoadoración del hombre, su mente, sus instituciones y su habilidad de planear un mundo mejor que Dios continuará manteniéndolo en la esclavitud moral e institucional. Los cristianos pesimistas que creen que el Evangelio es históricamente impotente, que no producirá hombres salvos y una civilización redimida, no tienen una respuesta históricamente pertinente para los teólogos marxistas de la liberación que predican la victoria de su ideología. Los pietistas tratan de derrotar algo, la promesa y el programa marxista para una victoria cultural tangible. Con nada, una promesa de derrota histórica y un sistema ético antinomio, no se puede derrotar algo con nada. La estructura del pacto. Pactar con Dios significa romper las cadenas de servidumbre a Satanás. Por lo tanto, debemos siempre tomar en cuenta el modelo del pacto divino. Satanás tiene su propia versión del pacto, y si no estamos sujetos al pacto de Dios, entonces estamos atados al de Satanás. No hay opción entre pactar o, o no pactar, es solo cosa de pactar con quién. Primero, Dios está en control. Él creó el universo y Él lo sostiene en todo momento. Él es el soberano del universo. Segundo, Él ha establecido jerarquías de autoridad sobre la tierra para gobernar los asuntos del hombre. Estas funcionan como las cortes de apelación que se invocan de abajo a arriba. Tres de ellas son instituciones verdaderas del pacto: la iglesia, la familia y el Estado. Tercero, su palabra su palabra revelada es la fuente de autoridad y el poder libertador. Su ley es la base del dominio. Cuarto, hay un juicio en la historia, directamente de parte de Dios y también de sus instituciones legales de pacto. Estas instituciones poseen la autoridad legal para ejecutar juicios. Quinto, los que por la gracia de Dios son fieles al pacto divino, heredarán la tierra. Su victoria está asegurada por Dios.
Todos los otros rivales serán desheredados. Esta no es una mera teoría intelectual. En cada institución y en cada área de la vida, el poder del pacto de Dios se manifiesta. He comenzado a publicar esta serie de libros para fortalecer la confianza de los cristianos en Dios y en su pacto. Los cristianos no podemos derrotar algo con nada. Por lo tanto, estoy editando libros que prueban, versículo por versículo, que la Biblia realmente tiene soluciones concretas para los problemas más grandes de la vida. Tenemos mejores respuestas que todos nuestros rivales. Hasta que creamos esto y hasta que comencemos a actuar conforme a los requisitos bíblicos, seguiremos siendo esclavos. La salida de la servidumbre comienza con el arrepentimiento, el dar vuelta atrás. El camino a la libertad de Cristo es el camino de la reconstrucción cristiana, la reedificación de cada institución y cada relación personal conforme a la ley revelada de Dios. Todo lo demás es ilusión. Nada más nos traerá la liberación. Resumen. Estas son las razones por la cual Cristo y solo Cristo es el verdadero libertador de la tierra. 1. Dios puso todas las cosas bajo el control de Cristo. 2. Somos llamados a tomar el yugo ético de Cristo sobre nuestros hombros. 3. Hay un solo camino a la liberación, el sometimiento a Jesucristo. 4. No podemos escapar de una jerarquía de autoridad, o la de Cristo o la de Satanás. 5. La civilización se edificará conforme al cristianismo o al satanismo. 6. Hay libertad para los individuos bajo la ley de Dios. 7. Hay libertad también para las sociedades bajo la ley de Dios. 8. La ley natural, el hombre natural y la libertad natural son mitos humanistas. 9. Solo se puede lograr la libertad mediante la obediencia a Dios. 10. Debemos predicar todo el consejo de Dios. 11. Los teólogos marxistas de la liberación predican la revolución, el socialismo y la burocracia. 12. Hemos de tener paciencia en nuestras circunstancias actuales, pero trabajar fielmente para establecer un mundo mejor. 13. No debemos escoger la esclavitud. 14. El marxismo es esclavitud, el Egipto del mundo moderno. 15. No debemos ignorar ni negar los males sociales en nuestro día. 16. No debemos convertirnos en revolucionarios en nuestro intento de eliminar los males sociales. 17. Si es necesario, debemos de vivir en la prisión de una tiranía social, mas siempre trabajar para labrar una civilización cristiana. 18. La liberación del pecado significa el gobierno propio bajo la ley de Dios. 19. La Biblia enseña la descentralización, una jerarquía de autoridad de abajo hacia arriba. 20. Satanás impone una jerarquía de arriba hacia abajo. 21. La teología de Satanás enseña el determinismo ambiental. El hombre es malo porque su medio ambiente es malo. 22. Ese tipo de sistema depende de una élite de planificadores para perfeccionar el ambiente y así transformar a la gente. 23. El cristianismo dice que los individuos somos responsables. 24. El proceso de transformación personal comienza en el corazón del hombre. 25. La liberación es el resultado del cristianismo. 26. El evangelio transforma individuos e instituciones. 27. La base de esta transformación es el pacto de fidelidad. 28. El pacto tiene 5 puntos. 29. La conformidad a las condiciones del pacto es el camino que nos libera de la esclavitud. Escuchemos el Salmo 83 en voz de Gabriel. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieta. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra sus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos,
Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredaremos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Amén, así sea. Pues así termina este libro de Liberando la Tierra del doctor Gary North. Aquí viene el índice de las escrituras que él citó del Antiguo Testamento. Fueron muchísimas del Nuevo Testamento también. Todo este libro tuvo un fundamento bíblico muy importante. Viene el índice temático por orden alfabético y las páginas donde se pueden consultar esos temas, esos tópicos específicos para quien quiera hacer una búsqueda temática a lo largo de este libro de 260 y tantas páginas. Entonces, este índice temático en orden alfabético es de mucha utilidad y esta es la contraportada, Librando la Tierra. Gary North escribió este libro con el expreso propósito de equipar a los cristianos de América Latina con una herramienta para la liberación bíblica de su sociedad. Muchos predican lo que llaman teología de la liberación, que ignora el pecado en la vida de los individuos para dedicarse a la ingeniería social. Pero la liberación bíblica comienza, según Gary North, con la liberación del pecado en la vida de cada individuo redimido por Dios. La liberación no termina allí, pero tiene que comenzar allí. Este libro ofenderá a muchos en América Latina, a unos porque proclama la soberanía absoluta de Dios y por ende rechaza toda posibilidad de alianza con el marxismo, a otros porque insiste que la salvación, la liberación y la sanación personal que nos trae Cristo tiene que tener un efecto en la vida social, política y económica de nuestras naciones. Al final de cada capítulo, Gary North nos deja listas de principios para la transformación de nuestra familia, iglesia, Estado, economía y sociedad. Aunque el lector no concuerde en un 100% con ellos, sí se toma a pecho aquellos con los que sí concuerda. Tendrá material para mantenerse ocupado por el resto de su vida. Publicado por este Instituto de Ciencias Cristianas en Tyler, Texas, Estados Unidos. Con esto damos por concluida esta lectura. Me quedo con los miembros del club de lectura que el día de hoy hay varios y que vamos a comentar estas conclusiones y en general los aprendizajes obtenidos de este libro y veremos si hay planes para retomar en enero 2025, si Dios nos presta vida, la lectura de más libros de este autor o de otros que nos lleven a seguir aprendiendo más de su palabra. Acabó la grabación, pero continuamos aquí en el club.